Bueno, esta es una de las fotos que más me gustan de Víctor y yo la he definido como un rostro sonriente para decirles que vivió desde 1905 a 1997. De él podemos decir que fue testigo profundamente comprometido con la mirada social en tiempos de la Segunda Guerra. Ustedes discúlpenme que lea, porque yo cuando hablo ocupo muchísimo tiempo y la forma que encontré es escribir. Todo esto lo he escrito yo de las reflexiones que he pensado para ustedes, para compartir con ustedes, pero lo voy a leer. Voy a tratar de no ser, eh, digamos, tan monótona en la lectura, pero me voy a guiar por lo que he escrito, así ocupamos el tiempo justo para la conversación, el comentario. Fue testigo profundamente comprometido con la mirada social en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Vivió el Holocausto, fue víctima de él y al salir en libertad desde el último campo de concentración en que estuvo, escribió uno de los libros de gran repercusión para la ciencia y la literatura. Su título, Un psicólogo en el campo de concentración, publicado luego como El hombre en búsqueda de sentido. Víctor Frank, fundador de la tercera escuela vienesa de psicoterapia, podemos afirmar que se inspiró en aquella frase adjudicada a Leonardo da Vinci: fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Por su parte, Leonardo da Vinci podría resumir en una frase la perspectiva de vida de Víctor: ata tu carro a una estrella, para responder a la dignidad humana. La logoterapia se preocupa por mostrar un horizonte de sentido y valores que pueden conducir al ser humano en su propia búsqueda y la nostalgia que quiera saber hacia dónde y para qué se mueve el carro de su vida. La logoterapia es el método psicoterapéutico para la atención de trastornos psíquicos mediante terapia a través de la búsqueda de sentido. Esta psicoterapia reconoce el papel de la libertad y la responsabilidad y hace palanca en dos capacidades específicamente humanas: la autotrascendencia, que es la capacidad de dirigirse hacia objetivos fuera de uno mismo, y el autodistanciamiento, la capacidad de tomar distancia de los síntomas. Para la visión de Víctor Frank, el núcleo central es la persona, quien está permanentemente en búsqueda de sentido de su propia vida, y esta incansable búsqueda suya puede tener resultados positivos solo en la medida en que no se contemple positivamente a sí misma, sino que se abra a los horizontes de valores, de la solidaridad, del compromiso y de la relación interpersonal, que no explota al otro, sino que le promueve en sus recursos y capacidades. En definitiva, una visión de la persona humana que reconoce y respeta la libertad y la responsabilidad. Eugenio Fisotti, sacerdote salesiano que amó profundamente la amistad con Víctor Frank, dice que al preguntarse sobre qué mueve al hombre a la proyección social, él está convencido que es el redescubrimiento de la calidad de vida y la búsqueda de sentido de la existencia como respuesta. Víctor Frank es considerado estudioso de la construcción psicológica de la búsqueda de sentido, el reconocimiento de un dinamismo central en la estructura de la persona, en los itinerarios educativos y el crecimiento global. Es muy necesario para favorecer en la persona la maduración de su responsabilidad frente a las tareas que la vida en la sociedad y el contexto cultural le presentan. Por tanto, promueve el reconocimiento de los propios recursos interiores y apela a ellos siempre al mismo tiempo la responsabilidad. Favorece a la persona un clima de afrontamiento dialéctico, rompiendo el inminente círculo de la soledad y el egocentrismo. Víctor Frank tiene una doble raíz en su visión. Por un lado, una visión en la persona humana que reconoce y respeta radicalmente la libertad y la responsabilidad, como decía recién. Y por otro lado, la trascendencia. El ser humano necesita descubrir el sentido de su vida. Está
en búsqueda y ha sido creado para la búsqueda. La búsqueda es un llamado ontológico, es decir, es una realidad que surge desde las entrañas mismas del ser. Por tanto, es imposible silenciarlo. Esto lo va a explicar profundamente en su teoría, que esta misma trata de el cómo descubrir el sentido de la vida. Su idea tiene una particular denominación, análisis existencial. El ser ahí, el Dasein. El hombre únicamente podrá ser ahí en el tiempo y en el espacio que le toca vivir a cada uno. Solo puede ser vivido de verdad cuando se descubre el sentido de cada momento de la existencia e insiste diciendo que hasta las limitaciones, las situaciones límites están colmadas de sentido. Ahora entraremos en la temática del coraje de vivir, que es nuestro tema, pero él le llama el coraje de existir. La perspectiva de esperanza en Víctor. Y ahí lo nombró en su nombre de pila, como si estuviéramos conversando con él. ¿Pasamos? Sí, déjamelo acá. Marta Guberman y Pérez Soto escriben el diccionario de logoterapia, que para mí fue el gran hallazgo en mi estudio trascendente, vamos a decir, porque yo había leído la veintena de libros de él, había estudiado, me acuerdo que tomaba los domingos a la mañana para estudiar sus libros, y yo decía, ¿cómo alguien no me define todos los términos? Quiero tener un vocabulario familiar con Víctor. Y cuando conocí este diccionario, que fue por recomendación de la misma Marta Guberman, encontré estos dos conceptos para ustedes y bueno, es lo único que he transcrito en el PowerPoint, lo demás lo hablo. Miren la sencillez de la explicación que da el diccionario y lo profundo de la explicación a su vez. Para la logoterapia, la esperanza es una disposición interna respecto del futuro, al cual se ve como un campo de realización de los valores. Pásalo al otro. Y el otro término que juega Víctor para hablar de la esperanza y la trascendencia es el suprasentido. Es el sentido que el hombre intenta alcanzar y presentir por medio de la fe. O sea, trascendiendo la capacidad de comprensión racional. Muy interesante porque él tiene planteamientos muy claros para la ciencia de su época. Él es neurólogo y fue tomando una perspectiva de trascendencia en el discurso acerca de las dimensiones del ser humano, en el estudio profundo del ser humano que realiza, pero a través de su propia experiencia vital, que traslada desde la experiencia de los campos a la vida post-guerra. El concepto que el doctor Frank tiene de los valores y de la conciencia proporciona un cierto nivel de esperanza y ánimo para la desesperanza de la humanidad. Estos son muchos los autores que coinciden en esta definición. Y esto se basa en que Frank pasó toda su existencia hablando de algo que antes de él parecía innecesario tener que explicar a los demás. Que la vida tiene un sentido, que ese sentido no es imaginación nuestra, sino que realmente existe. Esto, antes de la guerra, nadie lo hubiera necesitado explicar. Y después de la Segunda Guerra Mundial, este hito que marca la existencia de la humanidad para los siglos venideros, hay que explicarlo. Sabemos que el hombre se hace preguntas acerca del sentido de la vida. La libertad responsable, la autotrascendencia, el espíritu de renuncia y sacrificio, para hacerse cada día más humano, más deber ser. La responsabilidad de cada individuo es la tarea de ser hombre. Hay otro concepto
Es. Hay otro concepto que el doctor Frank tiene claramente desarrollado y ocupa 2 de sus libros, que es el deseo de significado como fuerza central motivadora y presenta evidencias específicas de que la vida puede hablarnos de su propio sentido en cualquier momento y situación. Si bien la orientación terapéutica no puede fabricar estrellas para cooperar, pero puede cooperar para poder atarse a aquellas estrellas que brillan para él. Ahora vamos a compartir una escena de la película La vida es bella, en donde podemos contemplar esto que acabamos de decir con palabras. Tomo la literatura que abre al espíritu y encontré una íntima relación entre el discurso logoterapéutico y esta escena. La experiencia se presenta como el mejor de los maestros. Pero no había por qué avergonzarse de las lágrimas, porque las lágrimas daban testimonio de que un hombre tenía el mayor coraje, el coraje de sufrir. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente el hombre es. El hombre es ese ser que ha inventado la cámara de gas en Auschwitz, pero también el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. En la página 116 del famoso libro, El hombre en búsqueda de sentido, cita al Salmo siguiente: Dios conserva todas nuestras lágrimas al hablar de la temática del suprasentido para mantenerse vivo, para mantener viva la esperanza. El hombre necesita una fuente más grande que ella misma y está anclada en el amor que recibimos en nuestra confianza en una presencia que más allá de lo imaginable existe. La esperanza no es ingenuidad, sino valentía. Para mantenerse viva necesita una fuente más grande que ella misma. Una de las características principales de la existencia humana radica en la capacidad de elevarse por encima de las condiciones biológicas, psicológicas, sociológicas, para crecer más allá de ellas. Viktor Frankl define la religión como una espiritualidad y como la búsqueda por el sentido último. Centrarse en el suprasentido frankliano otorga esperanza y sentido incluso en un escenario tan espeluznante y estremecedor como el de la Shoah. La religión y Dios son considerados como esperanza y consuelo a la barbarie. Esta esperanza aquí, aunque para algunos utópica, ayuda a muchas víctimas en medio del horror, ayuda a aquellos que sufren y desesperan. La realidad de la tragedia no puede cambiarse, pero sí que es posible cambiar la actitud con la que se vive en esa situación trágica. ¿Cuál es el sentido entonces de la vida? Viktor Frankl nos enseña que el sentido es relativo y transubjetivo, o sea, es único para cada persona y específico para cada situación. Asimismo, el sentido es objetivo. Encontramos sentido en la vida, no damos sentido a la vida. El sentido está fuera de nosotros, en el mundo y en las relaciones. Frankl confía en el hombre con la calidad de un ser que se mueve en la búsqueda más allá de sí mismo. En su libro La voluntad del sentido explica claramente esta expresión. Para Viktor Frankl, la realidad de sentido pasa ineludiblemente por el encuentro con los otros. Preguntado acerca de si caeríamos en una neurosis obsesiva, al preguntarnos por el sentido de la vida, el sentido del hombre, el sentido de la existencia, él dice que es como preguntarle a un ajedrecista cuál sería la mejor jugada a priori si no está en el juego. No hay sentido de la vida, del amor, del dolor con carácter universal, considera Víctor. Por lo tanto, no hay una jugada recomendada a priori, sino aquella
con la que se juega cuando se está en el juego. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Si bien pasa, vamos a despedirnos con esta expresión de Miguel Jarquín en uno de los libros que admiro del personalismo, Hacia una poética del otro, en el volumen 1, La persona, presencia inefable. Antes de venir acá, abrí el libro de Aparecida, el documento de Aparecida, y no puedo sino traerles una de sus frases iniciales en la página 67, y les pido que lean toda esa presentación que hace Aparecida. Alimenta nuestra esperanza la multitud de niños, los ideales de nuestros jóvenes y el heroísmo de muchas de nuestras familias. A pesar de las crecientes dificultades, siguen siendo fieles al amor. Víctor Frank fue fiel al amor. Y si anda Miguel Jarquín por ahí, ¿me permite leer esta frase o tal vez la quiere leer él? Lo que pasa que por el audio, por ahí lo hago yo. Adelante, tú hazlo. Bueno, con todo el respeto que le tengo a usted, Miguel. La esperanza abre al sentido del otro. La logoterapia no ha de enfrentar solo el tema del vacío de sentido, sino la ausencia del otro que da sentido. Es aprender a ser sensibles con el otro, pero sobre todo responsables por el otro. Ese otro cuya pobreza me aparece como desnudez y que efectivamente me interpela, me llama desde su rostro desnudo. Y ya basta, no es suficiente con darse cuenta, es tiempo de que la responsabilidad por el otro tome la palabra y blanda la espada a su servicio. Muchas gracias. Bueno, yo abro la caja de Pandora y van a salir, no soy muy buena para las tecnologías manuales, pero bueno, como profesora de ciegos tenía que traer algún símbolo que nos muestre, ¿sí? Que salen todas las calamidades y que alguien se anima a tapar la caja de Pandora para que no se escape la esperanza. Entonces le vamos a, ¿cómo es tu nombre? Emanuel, vas a compartir con todos los presentes y de manera virtual, vas a hacer así un movimiento con la caja, un caramelo y un mensaje. Y cada uno lo abre y lo lee. Ustedes reciben simbólicamente, nos hemos animado a que salga todas las calamidades. Sí. Y fuerte, vamos leyendo lo que dice el mensaje. Dulce. Caramelo, ¿verdad, Fátima? Sí. A medida que vamos recibiéndolo, lo leemos. Esperanza. 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 Esperanza.
Esperanza. Esperanza. Esperanza. Esperanza. Muchas gracias. Venís, Inés, acá. Bueno, ahora comentarios y le he pedido a la doctora Inés Riego que me acompañe para ampliar los comentarios y profundizarlos. Ah, sí, acá. Bueno, muchísimas gracias. Estamos atentos a sus comentarios, a sus chats. Sí. Bien. ¿Hay quien levanta la mano? Gabriela del chat. Bueno, sí. Bueno, la verdad es que vamos a esperar que cada uno vaya proponiendo algo, un punto de vista. La verdad que nos ha sorprendido, Gaby, con ese planteo tan hermoso de Víctor Frankl, ¿no? Y yo lo que te podría preguntar es esa situación tan dramática, que es una situación muy puntual, tanto la de la película, digamos, como la situación en el campo que narra Víctor Frankl, cómo se vertería, digamos, en la situación contemporánea, en lo que estamos viviendo hoy, los seres humanos, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos podría matar el sentido o matar la esperanza, desde tu interpretación de Víctor Frankl? Bueno, el descentrarnos de la persona, de nuestra persona y de la persona del otro. No hay posibilidades de expresión esperanzada si uno se descentra. La ficción, que es la posibilidad digamos, el ser humano tiene la posibilidad de ficcionar la realidad, de hacerla otra de alguna manera. Nos ha mostrado en la película, yo cuando vi la película sentí la misma sensibilidad, que en un encuentro extremadamente sensible con la imaginación que supuse al leer el libro de Víctor Frankl, porque él cuenta las experiencias imaginarias que él tiene para conservar esa gran idea y su gran obra, que era volver a escribir el libro. Y él se iba a mantener firmemente convencido de que lo lograría en las vicisitudes que tenga que vivir, pero no como proyecto, sino como realidad de cada momento. Él no tenía un proyecto en el campo de concentración, él vivía momento a momento y le iba dando sentido a ese momento. Por eso que prácticamente su libro lo toma en un día, en 2 días, escribe todo. Sale de sí el libro, ¿sí? Porque es su experiencia vital. Y cuando uno se descentra de la persona, de la propia, por eso él habla de los valores de trascendencia y de autoconocimiento en esa trascendencia. Poder tomar distancia de nuestra propia persona y mirarnos desde afuera, que es el gran ejercicio del análisis existencial, que no es un ejercicio que puede elegirse por otro, es el ejercicio que él entendió que debió hacer él y por eso lo comparte. Y descentrarnos de los otros.
Él habla en el libro, y lo habla en otros libros también, y hay autores que hablan sobre el tiempo de Víctor Frank, la época y la cultura en la que él vivió, porque no se podría entender nada del libro si no se conociese qué pasó en ese tiempo en la humanidad. Por eso él dice, de lo que el hombre es capaz, lo conocemos a partir de esos hechos. Y lo que está en juego, ¿sí? O sea, de lo que somos capaces y de lo que está en juego. Y él habla de las relaciones y habla de las múltiples relaciones. Por eso, cuando nosotros hablamos en el personalismo comunitario de la proyección social o de la apertura al otro, él hace esa íntima relación que construye a la persona. Por eso algunos autores lo consideran que va más allá de la psicología, ¿sí? Porque habla de la dimensión trascendente y del ser ahí, ¿sí? Que es un análisis que los psicólogos, digamos, en general no lo hacen, ¿no? Que lo toman de Martin Heidegger. Claro, que Bien. lo toma de Heidegger, sí. Bien, no sé si hay otra pregunta, sí. Adelante, Fabián, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, tal vez la pregunta gira en torno, soy docente de un colegio secundario y uno lo que vivencia a diario es esta ausencia de sentido o un sentido más bien superficial, ¿no? Que tal vez tenga que ver con el éxito, digamos, con lo que se pueda mostrar, ¿no? Y uno percibe también en los jóvenes, en el fondo, un dejo de tristeza, ¿no? Del sinsentido. Mi pregunta es, tal vez tenga más que ver con con una idea de salvación, digamos, pero bueno, ¿cómo motivar el sentido, digamos? ¿No? ¿Cómo, si hay como un modo de uno tenga que, para movilizar al otro en esa búsqueda profunda de sentido? No sé si me explico la pregunta. Digo, ahí, en una expresión que se hablaba, bueno, el sentido es único para cada persona y es específico en cada situación, ¿no? Yo me pensaba, digamos, cómo provocar alguna situación como que ayude al otro a encontrar un sentido, ¿no? No sé si se comprende la pregunta, digo, pero en este tiempo, ¿cómo generar esa búsqueda de sentido más profunda, digamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros sabemos, digamos, desde el posicionamiento no solo experiencial de la logoterapia, sino epistemológico de la logoterapia, que el autodistanciamiento es un ejercicio que la logoterapia hace para poder mirar la propia vida. En la película, él está refiriendo al niño las cosas que él tiene, o sea, lo convoca al niño desde su infancia a que cuente acerca de lo que a él le gusta. Y el niño dice, a mí me gusta jugar. Y yo tengo un tanque y bueno, ¿y qué voy a ganar? Es decir, hay un diálogo que tiene que ver con acercarle al niño en la película, ¿no es cierto? Esas preguntas que le permiten a él conocer que no está tan lejos de la experiencia que se está viviendo. Porque, y esto, sí. Ah, cierto, yo estoy mirando la pantalla como si estuviera mirándolo a Fabián ahí y tengo que mirarte acá, Fabián. Bueno, disculpen. Cuando yo trabajo con los niños que parecen que no ven, que no pueden mover sus ojos para mirar, los papás me dicen, ¿y vos creés que él puede ver? Y entonces yo tengo que argumentar desde la ciencia las razones, pero también tengo que acercarle a esta mamá y a este papá
la experiencia de la mirada de su hijo. Y eso lo tenemos que vivir juntos. No hay forma que yo lo recomiende o lo indique como una acción pedagógica o terapéutica sin vivirlo yo. Y a tal punto que hace poco hice un taller virtual con 10 mamás en la pandemia que yo les propuse que jueguen con sus hijos y cómo jugar. Y una de ellas, el día que íbamos a jugar entre nosotras, para como ensayar los juegos, ficcionarlos como pasaba en la película, ella trajo a su hijo, que se llama Odín. Y Odín estaba en medio de toda nuestra conversación. Y me dijo, Gaby, esto que vos dices, ¿por qué no lo haces ahora con Odín? Y entonces yo le pregunté a Odín si quería jugar conmigo. Y bueno, Odín tiene un diagnóstico de lisoencefalia. Es decir, que si vamos a esperar lo que la ciencia espera de Odín, es muy poco en relación a la capacidad cognitiva o expresiva. Y ese día jugamos con Odín. La mamá tenían que traer globos y algunos juguetes, y yo también los iba a duplicar en mi casa porque estábamos virtual. Entonces, mientras yo movía un globo o lo inflaba, la mamá también se lo inflaba a Odín del otro lado, el globo que tenía ella. Y empezamos en un movimiento lúdico entre los dos, y en un momento dado, Odín me sonríe. Y yo me sentí mirada por Odín, mirada no por la lisoencefalia, sino por un niño entero, completo. Y eso dice Víctor que la logoterapia intenta acercar al otro en su entereza y en su integridad, aún en la situación más extrema y límite. Y es cuestionado por él, que tal vez Miguel nos puede profundizar más, o la doctora Riego, es cuestionado por muchos estudiosos de la Shoah en relación a esto que dice. ¿Realmente se puede en las situaciones límites, absolutamente límites, sentir esperanza? O sea, es algo que vivenciarla, la esperanza, y es algo que él argumenta, por supuesto, es cuestionado después, no en su experiencia del libro, sino a medida que va desarrollando el análisis existencial. Y él, los estudiosos de él y él mismo, en los diferentes libros, él tiene 3 libros acerca de el sentido, el hombre en búsqueda del último sentido. Y hay unas conferencias que se han publicado hace poco acerca de encontrarle el sentido a lo efímero de la vida. Y yo encontré en esa conferencia la respuesta para Odín. La vida es efímera para todos, no para Odín solo. Y Odín ha demostrado tal fortaleza en su existencia, como lo mostró Víctor en el campo de concentración, que pudo salir del campo de concentración. Y Odín puede vivir todos los días, aun cuando la ciencia determina para su corteza cerebral muy poco tiempo de vida. Víctor Frank se dedicó, Fabián, a los que querían suicidarse. Él se dedica, antes de entrar al campo de concentración, se preguntaba por el sentido que encontraba la gente en la vida después de la Gran Guerra. Y vuelve a su Viena prácticamente con la misma pregunta, y se hace jefe de neurología, intenta quedarse y encuentra que tenía que luchar por el sinsentido, por acompañar a la gente en el sinsentido que se vivía en la posguerra. Segunda Guerra Mundial. Y hoy podemos encontrarnos que se viven los mismos planteamientos, como tú dices, de los sinsentidos, pero si no hay distanciamiento de la propia realidad y acompañar a abrazarla a la propia vida, no hay forma de
salir de ese sinsentido. Es con el análisis existencial que hay que hacerlo. Y el análisis existencial, si bien lo hacen los logoterapeutas, también podemos nosotros aproximarnos a él a través de mirar nuestra propia vida y los valores que vamos a poner, las búsquedas y los valores en esos valores, que uno de ellos es la posición, que no es la posición física, sino la actitud que asumimos frente a lo que nos pasa. Y por ahí los chicos tienen muchos más recursos de las actitudes que lo que los docentes o los maestros creemos que comodín. Si yo me pongo a pensar en él, bueno, todo lo que le falta. Y él me demostró que con eso que creemos nosotros que le falta, puede establecer una relación. La mamá se convenció, no, la mamá ya estaba convencida de antes. Ella intuía que su hijo podía relacionarse, pero la medicina le decía que era un imposible tener memoria, tener atención, tener funciones cerebrales con semejante falta de corteza material, concretamente, de neuronas. Pero ella intuía que su hijo no, y ahí lo demostró conmigo, con todos los kilómetros que nos separaban y de manera virtual. Fruto de la pandemia, ¿no? De una situación ficcional, si se quiere también, ¿no? ¿Qué opinan sobre, bueno, los grandes centros urbanos con respecto al autodistanciamiento, a la autotranscendencia, ¿no? Porque considero que, bueno, por ahí un poco la competencia nubla un poco nuestra vista y no nos permite trascender o tomar distancia y cultivar una vida espiritual, ¿no? ¿Se puede en un centro urbano cultivar esto? ¿Es posible? ¿O hay que alejarse? Porque, por lo que digo, ¿no? Por la competencia que hay, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi duda. ¿Vos te has puesto a analizar los contenidos de las canciones? Bueno, hay una expresión en el arte, sobre todo en la creación musical y en la letra de las canciones, que están mostrando un deseo de trascendencia profundo y que no se puede nombrar así. Es como una palabra a la cual hay que volver a cultivar en esta cultura, en estas culturas que vivimos hoy. Pero hay un deseo de trascendencia puesto en el ritmo de la canción, en la repetición de ciertas expresiones, y la cultura urbana de nuestros jóvenes, o las culturas urbanas de nuestros jóvenes, también tienen de manera solapada y encubierta, tras tantas calamidades, bueno, la necesidad como de sostener la esperanza, que no se salga, de conservarla para que no se escape. Hay que hacer un ejercicio de análisis de las relaciones, no solamente de lo que se dice, sino cómo se lo dice y qué se vive cuando se lo dice. Cuando no se lo dice, cómo se vive. Porque dice Víctor que en la medida en que nosotros estudiemos la situación, vamos a encontrar el sentido que ya tiene. Porque es para él y el sentido de esa situación. No es algo que él le va a poner sentido. Le va a poner actitud para encontrar el sentido que está ahí. Es bien interesante el análisis. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Muy bien. Primeramente, gracias por todo lo que nos enseñás y nos traes de Víctor, Fran y su experiencia. A mí me surgía un poco la pregunta, yo trabajo con gente en situación de calle y adicciones. Entonces, mi pregunta era, si esto lo puedes contestar desde Víctor, ¿puede el sentido de la vida cambiar con el tiempo o es algo que se descubre una sola vez? Esa es mi pregunta, una. Y la otra es como,
¿qué significa que el sentido esté fuera de nosotros y no de nuestro interior? ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho el tema de la alteridad también desde Marión y también un poco desde Heidegger, el tema de la nada, el vacío, de la experiencia del hombre como el tema de la angustia también, como aquello vacío que no podemos expresar ni contar. Ahora mi pregunta es, ¿siempre es fuera de nosotros o también el interior es el que impulsa a aquello que está exteriormente? Sí, él habla del deseo, él habla del deseo de sentido. O sea, el hombre está en búsqueda y tiene deseo de sentido, pero no es el que le da el sentido a las cosas o a la situación. Que eso, digamos, en otras líneas psicoterapéuticas estaba muy claro hasta Víctor Frank. Por eso que decimos que es desde el tiempo de Víctor que se tiene que explicar, porque antes no se explicaba de otra manera y no a través de la búsqueda. Él al hablar de la trascendencia, o sea, de la dimensión trascendente, habla de esa proyección, ya no es una proyección o es un salirse de uno con una cavilación, sino que es una dimensión humana la trascendencia. Y eso es novedosísimo al punto que se dice que es la psicología de la dimensión espiritual del hombre. Él explica con gráficos, con esquemas. Vos podés entrar a sus libros y vas a encontrar que y hay una foto hermosa de él dibujando unas flechas que van indicando, porque él tiene que razonar, pero él te dice que eso está más allá de la razón, que no te alcanza. Por eso lo enclava en la fe y la esperanza la enclava en la fe y él habla de la trascendencia a través de una obra, del amor a una persona, y eso lo hace en su vida. O sea, cuando uno ve la vida de él es testimonial de su propia construcción intelectual, digamos, vamos a decir. Entonces, el sentido está para que yo lo encuentre, no me está esperando a mí, sino que yo voy a su encuentro por mi deseo. Entonces, ya me meto en un campo que no lo voy a poder manejar muy bien porque no soy filósofa, ni soy teóloga, pero también él hace una interpelación a la palabra destino de aquel momento que él vivió. O sea, su destino no era la Shoah. Él estaba convencido que ese no era su destino. La actitud con la que él enfrentó la situación era, en todo caso, a donde él iba a llegar. Y hace su propia construcción, su propia elaboración, digamos, o cavilación, y lo escribe y después lo pone en un libro. Y es testimonial primero. Después empieza el análisis existencial a aparecer como teoría, digamos, ¿no? Ahora yo le voy a dar la palabra a Inés para que ella te complete esto, porque me parece re interesante, pero más no te puedo decir. Bueno, no. Muy interesante, Gaby, toda tu mirada a través de Víctor Frankl. Yo creo que tanto en lo que dice Roque, ¿no es cierto?, el trabajo con personas con adicciones, personas en estado de extrema vulnerabilidad porque viven en la calle, o las personas que dice Manuel que no encuentran el sentido, ¿no es cierto? No, el sentido es como que los hubiera abandonado. Lo mismo un poco Fabián también con sus experiencias áulicas. Creo que muchos de nosotros tenemos esas experiencias con nuestros alumnos, ¿no? Ahora, ¿cómo bajar toda esa riqueza frankliana, ¿no?, de la logoterapia, del análisis existencial al trabajo del hoy, ¿no es cierto?, que han pasado sus buenas cantidades de décadas, aunque Víctor Frankl ha muerto, no sé, en el 97, no hace tanto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para hacer algo más pragmático, podríamos decir, que sin duda está en esa tarea tan bella que es y tan difícil que es el acompañar a personas, ¿no? El acompañar procesos, el acompañar espiritualmente. A veces se dan solos los procesos, pero no siempre.
Entonces, cuando uno está en una búsqueda, a veces se puede, digamos que son como concomitantes las búsquedas. Uno puede decir, bueno, yo estoy buscando el sentido, pero también estoy buscando mi propio camino espiritual, ¿no? Y no vaya a ser que en esa búsqueda de sentido y de espiritualidad, yo ahí me tope con el sentido de los sentidos, que es Dios mismo, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener, digamos, para los que somos creyentes, digamos, hay como Dios es el dador de sentido, ¿no? El sentido de los sentidos, pero que a su vez lo encuentro en mí. Ahí está el problema que Una pregunta. planteaba por Víctor Frankl. Yo creo que es doble el camino, ¿no? Está afuera porque no es meramente subjetivo, pero soy yo el que lo resignifico. Es un sentido que necesita ser resignificado por mí. Ahí sobre el tema, me venía la imagen de Víctor Frank. ¿Él era judío? Bueno, y ahí, por ejemplo, me pregunto, desde su mirada judía, bueno, vos ya dijiste esto, ¿no? Sale de él mismo, pero para los judíos Dios está en todo, inclusive en la naturaleza y en el acto humano. Por ejemplo, cuando hablamos de sentido, si hablamos de sentido en los estoicos, por ejemplo, el sentido de la vida está en el buen vivir y en la eudaimonía, que es la felicidad. Entonces, en su propuesta de sentido de vida, ¿cómo puede uno estar seguro que esto que siente como sentido de vida es real, por ejemplo? ¿Cuáles son los paradigmas? Lo que pasa es que ahí entramos en otro campo. Él no hace él no se ocupa de una explicación religiosa, digamos. Él es judío. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de sentido de vida, la fe, pero él explica, él cuenta que la religión y la fe es donde se ancla la esperanza. La esperanza va a nutrir tu vida, digamos, haciendo que puedas, digamos, cultivar los valores allí, o sea, hacer de tierra, que la tierra pueda tener los valores. Los valores los vas a poner vos. Por eso habla de que son procesos de alguna manera singulares, pero a su vez relacionales, porque el concepto de persona es el concepto judío de persona, ¿sí? Que tampoco estaba en ese tiempo, y más en la Segunda Guerra Mundial directamente no eran un número. A él le ponían una estrella, le sacaron todo y le pusieron un número, y ahí él decía, ¿quién es ese número? Y explica en el libro cómo eran nombrados por número. Entonces, ese desapego hasta del nombre es valorado por Víctor para un redescubrimiento, como una resignificación, como dice. Inclusive él habla de que aquellas personas de las cuales se esperaba la total violencia no eran tales. Él habla del fondo de bondad que existe en cada hombre, aún de los que eran victimarios, ¿no? Y que él por momentos vivía a otros de sus compañeros como victimarios y no al Führer o a cualquiera de esos que tenía. Y él es muy claro en las experiencias que tiene humanas. Cuando cruza el campo corriendo, cuando cuenta todo, sobre todo el psicólogo en un campo de concentración, se ocupa de mostrarte eso. Y dice, sabemos de lo que el hombre es capaz. Y son las dos cosas. Y en el mismo ser humano, las dos. Y en mis papás, por ejemplo, que acompaño a niños en situación post-coma, bebés, que uno ¿qué va a pensar que tiene que sufrir o por dónde puede un bebé experimentar la esperanza? Bueno, los papás hacen procesos de significación de la vida de su hijo y de la proyección que ellos hacen relacional con su hijo, y van descubriendo el sentido ahí, que está ahí, y eso lo trasladan a toda la construcción relacional de la familia. Obviamente que lleva mucho de nuestro coraje vivir eso, ¿no? Tiene que hacerse eso. Ahora, él dice que aún la persona
que en su vida psíquica está dañada, en sus funciones cognitivas, en su dependencia, también puede llegar porque él considera que allí todavía puede encontrar el campo de valores. Puede hacer ese ejercicio. Bueno, él cree en el ser humano, no solamente lo cuenta y lo dice, sino que cree en el otro. ¿Hay más preguntas? Bueno, gracias, Gaby. A mí me gustaría, para aportar lo interesante de la mirada de Roque y lo que nos compartiste, dos cosas. Primero, que lo valioso que es en el libro el proceso que él va haciendo, el despojo de lo material, de todo, desde la ropa, hasta llegar a ser ese número. Él lo pone así, ¿no? Como un eje transversal la primera fase, el despojo de lo material. La segunda es el despojo de lo espiritual en su proceso y a qué aferrarse, a un recuerdo, por ejemplo, de su esposa para encontrar ese sentido. Y la tercera fase, por fin, él supera lo humano, ¿no? Entonces, simplemente leer cómo termina el libro, que yo lo trabajé con cuarto año, muchos años, con chicos de cuarto año en relación a crisis de fe y etapas de fe, y hacíamos un café literario, y de esa experiencia siempre yo hacía en la tarjeta con esta parte que quiero leer para aportar. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que, después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer, excepto a su Dios. Creo que la síntesis que logra filosófica y teológica acá nos acerca a una experiencia fundamental, digamos, existencial para el ser humano, y lo conecto con esta experiencia fenomenológica que nos hiciste hacer, porque en los papelitos, le cuento a la gente que está virtual, si bien tienen la misma palabra, es tu letra. Y en este despojo de la IA, digamos, creo que fenomenológicamente ha sido una experiencia para mí hermosa ver el trazo, porque en este trazo de cada letra veo vida y no estamos tan acostumbrados a la palabra escrita por uno. Entonces, bueno, nada, aportar eso porque me encantó todo lo que dijiste. Bueno, de las personas que están en conexión, bueno, ahí parece que sí, no, muchos saludos, sí. De paso, Ana. Gaby, más que una pregunta, un compartir también para Fabián, que es profe de secundaria. Cuando damos clases en escuelas no confesionales, trabajar el tema del sentido sin recurrir a la fe ni a la idea de trascendencia, por ahí se hace complicado. Pero de alguna manera, en mi experiencia personal, y me gustaría que lo puedas, digamos, matizar y ampliar con Víctor Frank, es el tema del otro. O sea, no irnos al otro, que es Dios, pero sí cuando les presentamos a los chicos ese campo de valores que vos decías, siempre el campo de valores está sostenido y está nutrido por una comunidad, ¿no? Entonces, cuando tratamos de pensar en ese sentido perdido del que hablaba usted, o de los chicos que por ahí no están como mirando el futuro con ojos de esperanza, creo que la mejor manera de proponerles un camino es mostrarles que hay una comunidad de la que ellos salen y que también los está invitando a salir de sí mismos. Entonces tenemos por ahí proyectos sociales en una escuela concreta donde trabajo, y ese salir de sí
para ayudar a otros, así sea juntando ropas o juguetes, y fue ahora para el Día del Niño, para llevar a un comedor, eso empieza como a mostrar la huella por donde se puede transitar, ¿no? Ese sentido para ellos, ¿no? Y no tanto en el ensimismamiento que nos presentan los medios o, bueno, la tecnología. Claro. Para Víctor, salirse hacia el otro es hacer ese ejercicio de salirse del egocentrismo y pensar, porque él se dedicaba a acompañar a jóvenes que querían suicidarse antes del holocausto, ¿no? Entonces él se preguntaba cómo salir de ese círculo de encierro egocéntrico de alguna manera y doloroso. Y bueno, esa proyección es a través de los valores, ¿no? De una obra, de otra persona o del amor. Sí. Bien. Jorge, adelante. Bienvenido. Gracias. Lo primero, felicitar la ponencia y sobre todo narrada en primera persona y la experiencia de vida. Muchas gracias. Y la siguiente es una pregunta o sugerencia, no sé cómo decirlo, si se puede comprender la docencia o la vocación académica como aquella vocación cuyo sentido de vida consiste en ayudar a que otro tenga sentido de vida. Porque a mí lo que me preocupa del sentido de vida es que se ve como una misión unipersonal, cuando veo que la docencia es justo como una metaactividad, un sentido de vida que estriba en que los demás encuentren un sentido de vida. Pero no lo digo la docencia, también la paternidad, la maternidad son experiencias de esto, que mi felicidad no estriba en un proyecto, sino en que el otro sea feliz. Y este tipo de trascendencia, pero una suerte de recursividad trascendente, ¿no? Mi misión está en que el otro cumpla su misión, o mi trascendencia en que el otro cumpla su trascendencia y bien, el sentido de vida. No sé si compartirían esto desde Franklin. Él habla de encontrar, digamos, de la búsqueda de sentir, que el hombre está en permanente búsqueda, es un ser en búsqueda. Pero el sentido está fuera de él y él lo encuentra. Si no toma forma de obra, ¿sí? O sea, de acción, la obra, digamos, tiene sus... sí. La obra tiene su proceso, sus bocetos, su intencionalidad. Es decir, la obra no es algo que con determinados elementos se construye y listo, sino que es permanentemente accionar. Entonces, la docencia, que de alguna manera nos interpela, es la docencia que va a proyectar mi persona en esa acción. O sea, termina siendo una obra y ahí es donde no somos meros, como el logoterapeuta, meros intermediarios. Mientras yo estoy colaborando en la vida del otro, el otro también me transforma a mí. O sea, soy influido por él y de esa manera, en esa relación, voy haciendo mi obra docente de alguna manera. En él también fue así. Él optó por dedicarse a enseñar mientras estaba escribiendo su obra. Es decir, todos sus libros, que son muchísimos, tienen un lugar en el desarrollo de la teoría. No de vez en cuando un libro o cuando sino él hizo su vida. Ahora, él habla de la realización en definitiva en el amor, porque el amor, por eso yo termino diciéndoles que él fue un hombre que vivió para el amor, porque amó su obra, amó a su familia, a sus hijos y a sus
pacientes, los amó tan intensamente que les dio su vida en una obra. Creo que estamos, nosotros los docentes, Jorge, estamos como desprestigiando los valores de nuestra propia tarea. Hemos materializado al punto la tarea que la medimos por resultados, que hacen, en definitiva, que no podamos captar lo efímero de la vida, que es en definitiva hasta dónde vamos a tener que calar en su significado. Entonces no vemos el sentido. Yo estoy dando clase actualmente en licenciaturas de educación, que las jóvenes están diciendo, sí, 5 años más y después voy a vender ropa hasta que más o menos pueda hacer esto y dedicarme. Y no es porque vender ropa, mi papá vendió ropa toda la vida y proyectó su vida en una obra. Las almohadas que mi papá vendía eran las mejores almohadas donde se podía dormir, porque él amaba su trabajo y lo proyectaba en esa venta. Pero hoy hasta eso es desvalorizado. Entonces uno dice, no, pero ustedes van a ser licenciados en educación, pueden cambiar los sistemas educativos, pueden cambiar las metodologías de enseñanza, pueden hacer más digna la vida de sus estudiantes. No, dice, esto me suma 2 puntos más en mi título y en unos años yo me dedico a otra cosa. Bueno, hay que resignificar de esa experiencia los valores para que esa joven vuelva a encontrarse con el sentido que sí lo tiene la docencia de ella en esa situación, pero no lo está viendo. Tiene que distanciarse y volver a mirarlo. Esas jornadas que yo pasé con esas jóvenes, me ocupé de eso, a través de textos literarios, a través de testimonios de autores, no les saqué el pie de encima y ellas empezaron a pensar diferentes. Lo primero que hicieron fueron escribir una carta a ellas mismas. ¿Vieron esa canción que dice, querida yo, qué tal te va? Le escribe a sí misma, se las puse esa canción y se tuvieron que escribir a ellas mismas respecto a la licenciatura. Y fue un mes de trabajo. Y bueno, habría que preguntarle qué tal les va. Sí. Sí, para que te escuchen bien ahí. Yo quiero confesar que nunca leí a Víctor Frank y ahora me gustaría leerlo. Cuando estaban exponiendo un poco, me venía mucho la imagen de Nietzsche y no me acordaba bien qué libro era y ahora lo busqué entre mis apuntes y ese libro de Así habló Zaratustra y veía como mucho reflejo de él en Víctor Frank y es anterior a él. Pero la diferencia es que Nietzsche, cuando hace hablar a Zaratustra en forma más poética, dice que el sufrimiento no es necesario, es sumamente necesario para la superación personal y alcanzar el ideal del super yo. Interesante porque el super yo para Nietzsche es volver hacia el corazón, el tema del afecto. Pero el cambio que yo veo en Víctor Frank es que él desde el sufrimiento no se basa en una búsqueda del sufrimiento para encontrar lo maravilloso, sino que desde el sufrimiento saca la luz que nosotros vivimos, ¿no? Esto es interesante para mí, estos 2 polos, pero también en este mismo libro Nietzsche hace una pequeña acotación diciendo, deben tener caos en su corazón para dar a luz una estrella danzante. Con como que cierra diciendo, si no tocas el límite de las paredes del ser humano interior, no puede florecer en vos aquello que puede impactar en el otro. También es otra mirada de Nietzsche desde uno hacia el otro, pero lo interesante de Frank es lo que hace rato decía, ¿no? Del otro hacia mí. Interesante, eso me parece solamente para aportar. Y él define, digamos, a la psicoterapia que crea en su teoría como una psicología de las alturas, en contraposición a la psicología profunda que estaba en esa época. Y la diferencia, bueno, ellos fueron contemporáneos, ¿no es cierto?, con Freud y con Adler.
y él va y viene en los discursos. Es muy interesante los libros que él escribe. Hay un libro que se llama Lo que no está escrito en mis libros. Es muy interesante porque él vuelve a decir, dice cosas que en los libros que él escribió no están. Y se hace un libro que se llama Lo que no está escrito en mis libros. Y ahí él habla de digamos, de cómo él se va alejando de la psicoterapia del momento, por eso se la considera una tercera escuela, y a su vez los encuentros con estos dos grandes, que no son ideológicos, sino son personales, a través de correspondencia epistolar o a través de un encuentro fortuito que se encuentra con Freud caminando y dice, usted es Víctor Frank. Y él cuenta cómo lo reconoce por una carta, por el discurso, como recién decía ella, de mi letra, ¿no? O sea, usted era el que escribía en tal momento, en tal dirección, bueno. Y él dice que hay una gran distancia porque él habla de no de una vivencia, sino de una experiencia vital y no de una construcción teórica acerca de los supuestos. Y es fatal, vamos a decir, para ese tiempo, esa expresión. Y es lo que cala hondo en la humanidad. Por eso sus libros bestseller y la literatura no deja de darle rodeos a los escritos de Frank que fueron insuperables hasta por Elizabeth Lucas, que ella misma lo dice, una de sus discípulas más afamadas, imposible asemejarnos a él por la experiencia. Por la experiencia vital puesta en la palabra, en el escrito, ¿no? En la teoría. Es fascinante. Hay otro libro que se llama Una vida fascinante. Hay muchas antropologías de Víctor que podés leer porque no dejan de cautivarte cómo intentan explicarlo a él. Es vastísima la literatura, pero bueno. Yo tengo 3 ediciones del Hombre en Busca de Sentido. No lo compres, yo te lo voy a regalar. Te lo voy a mandar por Inés. Está hojeado por mí porque yo lo prestaba, entonces me volví a comprar el libro y yo digo que es un libro para recibirlo de regalo. Y entonces yo me lo volví a comprar porque lo había prestado y no me animaba a pedir que me lo devolvieran. Y después me lo devolvían, entonces tengo 3. Así que yo te voy a mandar uno y bueno, después si tenés ganas, regálalo. No a ese, a otro. Sí, si no, por acá me decís, te lo dejo acá en la universidad. Bueno, ahí está, te lo alcanzo. Bueno, ¿cómo seguir? Bueno, pasa entonces. Sí, yo solamente quiero decir unas palabritas en relación con esto tan interesante que ha mostrado Gabriela hoy, que por supuesto es la esencia de todo pensador personalista, ¿no? Que es esto de que hasta el sentido, hasta la búsqueda del sentido, hasta la búsqueda de la trascendencia, hasta la búsqueda de eso que podríamos decir es lo que resignifica mi vida, ¿no? Se hace con otros, ¿no? Nunca se hace en soledad. Porque si se hace en soledad, quedamos como rengos, ¿no? No tenemos eso que es fundamental para Frankl y para todos los que amamos el personalismo, que es el amor. Y el amor solamente se puede dar cuando hay dos. El amor en todas sus expresiones, ¿no es cierto? Desde una amistad, un alguien que tenés que acompañar, en el caso tuyo, Roque, bueno, una experiencia como estas que también está viviendo Emanuel, ¿no es cierto?, con grupos misioneros, o tantas experiencias cotidianas, ¿no? Mientras haya un denominador común que sea el amor, amistad, empatía, solidaridad, afecto, cariño, y que ese amor es lo que le da el tono de esa comunicación que también conlleva una pasión, ¿no es cierto? Porque yo no solamente soy un activo en la relación, sino que también padezco lo que me está pasando.
Por eso Viktor Frankl habla del Homo patiens. Tiene un libro que se llama El Homo patiens. Es decir, sin sufrimiento, prácticamente podríamos decir no hay vida, ¿no? Entonces, no solamente es lo que nosotros hacemos, lo que proyectamos, sino la ética, la poética, sino la pacética. Y eso lo dice muy bien Miguel Jarquín en su obra Hacia una poética del otro, ¿no? Esto de sentirnos, ¿cómo es la palabra que usaste vos, Gaby? Frágiles. Sí. La fragilidad, ¿no es cierto? Bueno, somos humanos, somos frágiles, vulnerables, finitos. Así que creo que es un gran autor para digamos, este personalismo que tiene que instalarse en la vida, que es el mayor reto que tenemos, ¿no? Que no se queden los discursos, sino que toda la gente lo pueda de alguna manera vivir, ¿no? De hecho se vive, pero a veces nos faltan como herramientas, palabras, experiencias creo que no faltan. Lo que nos falta es a veces este don de la palabra que estos autores extraordinarios nos regalan un poquito, ¿no? De ese don. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado ahí conectados pacientemente. Un gran abrazo. Los esperamos para el próximo encuentro que va a ser creo que el 24 de septiembre. Cintia, el 24 de septiembre los esperamos nuevamente y a todos los que se han venido hasta acá con su presencia, su tiempo, su paciencia, ¿no? Así que bueno. Y ahí los invitamos, bueno, virtualmente a un café y presencialmente a nuestro café. Y ahí está Víctor tomando un café en su Viena. La ilustración... Ahí está. La ilustración es el jardín de invitados del Café Schiller, recientemente adaptado en 1934 por el arquitecto, bueno, no lo voy a nombrar, Stefan Feinstein, era el café que solía tomar, donde Víctor hacía sus reuniones y seguramente ahí se habrá encontrado también con Freud o con Adler. Poquito tiempo antes de empezar la guerra. Sí, sí. 1935. Sí. Y ahí está tomando un café, así que bueno, nosotros también nos vamos a tomar un café acá, y le agradecemos a todos la participación.